He sido el banco de sangre ambulante de mi hermana desde que tenía 8 años. Ayer, su novio vio las cicatrices en mis brazos y todas las mentiras de mi familia se vinieron abajo. Cuando tenía 8 años, mi hermana se desplomó durante su recital de baile. La llevaron corriendo al hospital y descubrieron que tenía un trastorno de coagulación. Su sangre no producía plaquetas correctamente. El médico dijo que necesitaba infusiones de plasma de forma regular para sobrevivir. Le hicieron pruebas a toda la familia. Yo era el único compatible. Recuerdo al médico explicando que tendrían que sacarme sangre, filtrarla y dársela a Sara. Mi papá puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Esto es lo que hacen los hermanos mayores. Proteges a tu hermana». Mi mamá estaba llorando, diciendo que podía salvarle la vida. Así que dije: «Está bien». Esa misma semana me clavaron la aguja en el brazo. Vi cómo mi sangre llenaba bolsa tras bolsa, mientras las enfermeras me decían lo valiente que era. Me sentí mareado durante días. Decían que sería solo hasta que encontraran un mejor tratamiento, algo temporal. 3 meses después, necesitaron otra donación. Solo una vez más. Tenía 9 años. A los 11 ya era cada pocos meses. A los 13, cada 6 semanas. Para los 15, estaba en esa silla una vez al mes. Las marcas de las agujas en mis brazos nunca desaparecieron. Siempre estaba lleno de moretones. Siempre agotado. Siempre con frío. Tuve que dejar el béisbol en segundo año. El entrenador no dejaba de preguntarme por qué no podía terminar el entrenamiento. Le dije que tenía problemas de respiración. Era más fácil que explicar que estaba demasiado anémico para correr. Mientras tanto, mi hermana caminaba por ahí con su chaqueta del equipo. Llegó a las finales estatales y hasta recibió ofertas de beca. Me desperté antes de que sonara la alarma. No fue por el ruido. El apartamento estaba en silencio, la calle todavía quieta, la luz entrando apenas por debajo de la persiana. Fui despertando por algo más parecido al cuerpo, reconociendo que algo había cambiado, sin saber todavía bien qué. Tardé unos segundos en recordarlo. Luego llegó todo junto. La mesa, las caras de mis padres, la voz de Diego haciendo una pregunta tan simple que nadie en mi familia había sabido responder, y mi propia voz, diciéndolo en voz alta por primera vez en 20 años, porque nadie ha preguntado. Me quedé un momento con eso, sin moverme. El techo del apartamento era el mismo de siempre, con la mancha pequeña cerca de la ventana que nunca había mandado a arreglar. Todo igual. Y sin embargo algo en el cuarto se sentía diferente, como cuando se mueve un mueble de lugar y el espacio no vuelve a verse igual aunque todo lo demás siga en su sitio. Tomé el teléfono de la mesita. 4 mensajes, todos de la misma noche, enviados después de que me fui. El primero era de mi mamá, a las 10:15. ¿Llegaste bien? El segundo, a las 10:40. Hijo, llámame cuando puedas. El tercero era de mi papá, a las 11:10. No era una pregunta, era una afirmación. Mañana hablamos. El cuarto era de Sara. Lo había enviado pasada la medianoche, cuando yo ya estaba dormido. Decía: no sabía lo del seguimiento. En serio. Los leí 2 veces. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la cama y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo un momento, sin pensar en nada en particular. Luego me fui a la cocina a hacer café. Mientras esperaba que el agua hirviera, pensé en Diego, no en lo que había dicho, sino en cómo lo había dicho. Sin alarma, sin el tono cuidadoso que usa la gente cuando toca algo delicado y no quiere ofender. Diego había preguntado como quien hace una pregunta técnica, directa, porque necesita la información para entender el cuadro completo. ¿Cuándo fue la última vez que un médico hizo un análisis pensando en cómo estás tú, no en lo que puedes dar? Yo había respondido que nunca. Y decirlo en voz alta, delante de mis padres, había sido como nombrar algo que llevaba años flotando en el cuarto sin que nadie lo tocara. El café estuvo listo. Me serví una taza y me senté en la silla junto a la ventana, la que daba a la calle. Afuera ya había movimiento. Un señor sacaba a su perro. Un camión de repartos frenaba en doble fila. El día empezaba igual que siempre para todo el mundo. El teléfono vibró. Era un número que no tenía guardado. El mensaje decía: «Soy Diego. Sara me dio tu número. Espero que no te moleste. Hablé con un colega esta mañana. Puede verte el miércoles a las 5 si te funciona. No tienes que decidir ahora». Lo leí 3 veces. Lo que me llamó la atención no fue el gesto. Fue el detalle de que no esperaba respuesta inmediata. No tienes que decidir ahora. Era la misma manera en que hablaba en persona, sin presión, sin urgencia fabricada, sin esperar que yo reaccionara de una manera específica.
Guardé el número. No respondí todavía. Me terminé el café pensando en el miércoles, en lo que significaba ir a una cita médica donde alguien iba a revisar mis niveles sin que al otro lado de eso hubiera una bolsa de plasma con el nombre de Sara. Solo yo. Solo mis resultados. Solo lo que 20 años de donaciones mensuales habían dejado en mi sistema. No sabía si quería saber eso, y al mismo tiempo sabía que no saberlo ya no era una opción neutral. Había dejado de serlo en el momento en que Diego lo nombró en voz alta y mis padres no habían tenido respuesta. Lavé la taza. Me vestí. Antes de salir, respondí el mensaje de mi mamá. Llegué bien. Nada más. El de mi papá lo dejé sin responder. No porque quisiera castigarlo, sino porque mañana hablamos. Asumía que yo estaba disponible para la conversación que él quería tener, en los términos que él eligiera, y esa disponibilidad era exactamente lo que estaba revisando. El de Sara lo dejé para después. Salí al trabajo con el teléfono en el bolsillo y la manga en la muñeca, como siempre. El autobús llegó puntual. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad pasar. En algún momento del trayecto tomé el teléfono y le respondí a Diego. El miércoles me funciona. Lo mandé antes de pensarlo demasiado. Luego guardé el teléfono y seguí mirando por la ventana. Era una cita médica. Solo eso. Pero era también la primera vez en 20 años que alguien iba a revisar mi sangre para saber cómo estaba yo. Llegué al trabajo con 10 minutos de anticipación. Me saludaron. Encendí la computadora. Revisé el correo. Hice lo que se hacía todos los días. Y todo el tiempo, por debajo de eso, había algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía parecido a esto. Que el día anterior había sido el último día de un periodo largo, y que lo que venía después iba a ser distinto, aunque todavía no supiera en qué. No era alivio, no era miedo. Era algo más parecido a la quietud que hay justo antes de que algo empiece. A las 12:30 me escribió mi papá. ¿Comemos hoy? Respondí, hoy no puedo. Era verdad. Y también era la primera vez en mucho tiempo que lo decía sin buscar una excusa que lo hiciera sonar menos como una negativa. A la 1 me llamó mi mamá. No contesté. Le mandé un mensaje. Estoy en el trabajo. Hablamos esta semana. Ella respondió con un, está bien, hijo. Que no era está bien, pero era lo que había. A las 3:30 llegó un mensaje de Sara. No era una explicación ni una disculpa elaborada. Era una pregunta. ¿Puedo llamarte esta noche? Me quedé mirando esa pregunta más tiempo del necesario. Sara no pedía permiso para llamar normalmente. Llamaba y ya. Que esta vez preguntara primero era algo nuevo. No sé si lo hizo porque se lo sugirió a alguien o porque algo en la noche anterior le había enseñado que no podía asumir mi disponibilidad como antes. Le respondí. Sí, después de las 8. Ella puso un gracias. Volví al trabajo. Terminé lo que tenía que terminar. A las 6 recogí mis cosas y salí. En el camino a casa paré en la farmacia a comprar algo que necesitaba. Mientras esperaba en la fila, sin pensarlo, me subí la manga izquierda para revisar la hora en el reloj. El brazo quedó expuesto un momento. Las marcas ahí, como siempre. Líneas paralelas blancas que ya no molestaban ni llamaban la atención de nadie en particular. La señora que estaba delante de mí en la fila no miró. El chico en la caja tampoco. Bajé la manga. Pagué. Salí. Esa noche, a las 8:10, sonó el teléfono. Era Sara. Contesté, y por primera vez en mucho tiempo, no supe de antemano lo que iba a decir. Hubo una pausa larga antes de que ella hablara. Escuché su respiración, el fondo de su cuarto, algo que sonaba como que estaba sentada en el piso. Quería preguntarte algo, dijo al fin. Dime, ¿cuántas veces quisiste decirle que no al hospital y no lo dijiste? No esperaba esa pregunta. Me quedé en silencio un momento. Muchas, dije. Sara no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era distinta a la que usaba normalmente. Más despacio. Sin el control de siempre. ¿Por qué no lo dijiste? Era una pregunta honesta. No era una defensa ni una acusación. Era alguien preguntando de verdad. Quizás por primera vez. Porque la primera vez tenía 8 años y papá me dijo que eso era lo que hacen los hermanos mayores. Dije. Y después de eso ya estaba dentro de algo que no sabía cómo parar sin que pareciera que te estaba abandonando. Sara no dijo nada por un momento. No te estás yendo a ir más, dijo. No era una pregunta. No lo sé todavía, dije. Pero lo que sé es que esa decisión la voy a tomar yo, por primera vez. Otro silencio. Está bien, dijo Sara, y en su voz no había rabia ni súplica. Solo algo que sonaba a una persona procesando algo que le costaba pero que no podía devolver. Cortamos la llamada poco después. Sin promesas, sin planes.
sin el tipo de conversación que cierra todo prolijamente. Me quedé sentado un rato con el teléfono en la mano y la sala en silencio. El miércoles tenía una cita médica. Alguien iba a revisar mi sangre para saber cómo estaba yo. Era el primer paso, y por ahora era suficiente. El consultorio de Ramírez era pequeño y ordenado. Una planta en la esquina, diplomas en la pared, una silla para el paciente frente al escritorio. Nada que no fuera necesario. Diego me había dado el nombre por mensaje el lunes. Héctor Ramírez, hematólogo, consultorio en el cuarto piso de una clínica a 20 minutos de mi trabajo. Había añadido, es directo, no te va a endulzar nada. Llegué 5 minutos antes de las 5. La recepcionista me pidió el nombre, buscó en la pantalla, me dio un formulario, preguntas estándar, alergias, medicamentos actuales, antecedentes familiares. En el campo de motivo de consulta escribí, donaciones frecuentes de sangre, sin seguimiento médico propio, 20 años. La recepcionista recogió el formulario sin leerlo. Me dijo que el doctor me atendería en unos minutos. Esperé 12 minutos. En la sala había otra persona, una mujer de unos 50 años que leía algo en el teléfono. No hablamos. Entré cuando me llamaron. Ramírez era un hombre de unos 60 años, con lentes y el pelo gris corto. Leyó el formulario antes de mirarme. Cuando terminó, lo dejó sobre el escritorio y me miró directamente. ¿Cuántos años lleva haciendo esto? 20. Desde los 8. ¿Con qué frecuencia en los últimos 5 años? Una vez al mes. Asintió. Tomó nota. ¿Síntomas actuales? Cansancio. Frío frecuente. A veces mareo después de las donaciones, pero pasa en 1 o 2 días. ¿Ha tenido pérdidas de conocimiento? No. ¿Dificultad para concentrarse? ¿Palpitaciones? El cansancio a veces afecta la concentración. Palpitaciones no, que yo recuerde. Escribió algo más. Luego puso el bolígrafo sobre el escritorio. Voy a ser directo, porque Diego me dijo que lo prefería así. Sí. Lo que usted describe es una extracción sostenida de sangre durante 2 décadas, con frecuencia mensual en los últimos años, sin ningún control hematológico propio. Eso tiene consecuencias. No sé todavía cuáles son las suyas específicamente porque no tengo sus análisis. Pero voy a pedirle una batería completa hoy, y cuando tenga los resultados le digo exactamente dónde está. ¿Qué podría haber? Anemia crónica, lo más probable. Niveles bajos de hierro y ferritina. Posiblemente afectación de la densidad ósea si la extracción fue muy frecuente en etapas de crecimiento. Puede haber otras cosas. No le voy a decir que todo está bien antes de verlo. No era lo que quería escuchar. Tampoco era lo que no quería. Era simplemente información, dicha sin rodeos, y sentí algo raro al recibirla así, sin que nadie intentara suavizarla ni administrarla. ¿Cuándo tendría resultados? 48 horas para la mayoría. Algunos valores tardan hasta 5 días. Le llamo yo directamente cuando estén todos. Me hizo pasar a otra sala para la extracción. Una enfermera me preparó el brazo. Lo mismo de siempre, la liga, el algodón, la aguja. La diferencia era que esta vez las bolsas eran pequeñas, tubos de muestra, y al otro lado de eso no había nadie esperando recibirlas. Eran para mí. Tardó menos de 10 minutos. Salí del consultorio a las 6 menos cuarto. En la calle hacía fresco, y todavía había luz. Le mandé un mensaje a Diego. Ya salí. Resultados en esta semana. Él respondió rápido. ¿Cómo estuvo? Directo, como dijiste. ¿Está bien? Pensé en cómo responder eso. Directo tampoco era del todo incómodo, era solo nuevo. Sí, está bien. Caminé hasta la parada del autobús. Mientras esperaba, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era mi papá. No era un mensaje. Era una llamada. La dejé sonar. Cuando cortó, me mandó un texto. Necesito que hablemos. Es importante. Le respondí. Esta semana. Avísame cuándo. No dijo cuándo. No respondió más. Esa noche llegué a casa. Calenté algo que había en el refrigerador y comí solo en la cocina. Puse algo en la televisión sin prestarle atención. A las 10 apagué todo y me fui a dormir. El miércoles había tenido una cita médica. Alguien había revisado mi sangre. Ahora había que esperar los resultados, y mientras tanto, la semana siguió. El jueves en el trabajo todo fue normal. El viernes también. El sábado me llamó mi mamá y esta vez sí contesté. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien. Tu papá quiere hablar contigo.
Ya sé. Ya le dije que esta semana. ¿Cuándo? Cuando yo pueda. Le voy a avisar. Hubo una pausa. ¿Estás enojado con nosotros? Lo pensé un momento antes de responder. No estoy enojado. Estoy procesando cosas. ¿Qué cosas? Cosas que tendría que haber procesado hace tiempo. Mi mamá no dijo nada por un momento. Diego habló con Sara anoche, dijo finalmente. Le dijo que lo que pasó en la cena fue necesario, que alguien tenía que decirlo. Diego tiene razón. Tu papá no lo ve así. Ya sé cómo lo ve papá. Otra pausa. ¿Vas a seguir yendo al hospital con Sara? Era la pregunta que sabía que iba a llegar. La había estado esperando desde la noche de la cena, no con miedo, sino con la certeza de que en algún momento alguien la iba a hacer y yo iba a tener que tener una respuesta. Todavía no lo sé, dije. Estoy esperando unos resultados médicos. Cuando los tenga, tomo una decisión. ¿Resultados de qué? De unos análisis que me hice esta semana. Silencio. ¿Estás enfermo? No sé. Por eso me hice los análisis. Mi mamá tardó en responder. ¿Por qué no nos dijiste? Esa pregunta me tomó por sorpresa. No por lo que preguntaba, sino por el tono. Había algo en ella que sonaba genuinamente desconcertado, como si no entendiera por qué yo no había consultado con ellos antes de hacerme unos análisis de sangre propios. Porque es mi salud, dije. Y nunca antes fue tema de conversación. Cortamos poco después, sin pelea, sin nada resuelto. El lunes a las 10 de la mañana me llamó Ramírez. Tiene los resultados. ¿Puede venir hoy a las 5? Sí, dije. Nos vemos entonces. Colgué. Guardé el teléfono. Volví al trabajo. Las 5 de la tarde tardaron en llegar, pero llegaron. Ramírez tenía los resultados impresos sobre el escritorio cuando entré. Una hoja larga con columnas de valores, rangos normales en gris, mis números en negro. No me los dio de entrada. Los miró él primero, como organizando lo que iba a decir. Me senté. Esperé. Voy a ir por partes, dijo. Está bien. Hemoglobina, 10, 8. El rango normal en un hombre adulto es entre 13, 5 y 17, 5. La suya lleva tiempo baja. No es una caída reciente. El cuerpo se adapta a niveles bajos de manera gradual, por eso usted no lo percibe como una crisis. Pero es anemia. Crónica. Anotó algo. Ferritina. 6. El mínimo aceptable es 30. Usted tiene reservas de hierro casi en cero. Eso explica el cansancio constante, el frío, la dificultad para recuperarse después de las donaciones. Siguió con la hoja. Vitamina B12 baja, dentro del límite inferior pero insuficiente para una función óptima. Eso afecta concentración y energía. Levantó la vista. Lo que sigue es lo que más me preocupa. Esperé. Densidad ósea. Los resultados muestran una reducción moderada, lo que en un hombre de su edad no es normal. Las extracciones frecuentes durante los años de crecimiento, entre los 8 y los 17, comprometen la mineralización ósea. No es irreversible, pero requiere atención ahora. Si no se trata, avanza. El cuarto estaba en silencio. Afuera, en el pasillo, alguien caminaba. ¿Qué significa en términos prácticos?, pregunté. Significa que tiene más riesgo de fractura que alguien de su edad sin este historial. Significa que va a necesitar suplementación de hierro, calcio y vitamina D de manera sostenida. Significa que no puede seguir donando sangre en las condiciones actuales. Esa última parte la dijo sin pausa, como si fuera un dato más en la lista. Y técnicamente lo era. No puede o no debe. Ambas. Pero para ser preciso, no debe. Su cuerpo no tiene reservas suficientes para seguir sosteniendo extracciones mensuales. Cada donación que hace en este estado lo deja más comprometido que el anterior. Miré la hoja sobre el escritorio, los números en negro, los rangos en gris, 20 años resumidos en una columna de valores. ¿Hay tratamiento? Sí, hierro intravenoso para empezar, porque con los niveles que tiene el oral tarda demasiado. Suplementos, dieta y control mensual durante al menos 6 meses para ver cómo responde. No es complicado, pero requiere constancia. ¿Cuánto tiempo para recuperar niveles normales? Depende de qué tan bien responde. Mínimo 3 meses para la hemoglobina. La densidad ósea es más lenta. 1 año, tal vez más. Asintió con la cabeza hacia la hoja. ¿Quiere llevarse una copia? Sí. Me la dio. La doblé y la guardé en el bolsillo interior del saco. Una pregunta, dije. Diga, si yo hubiera tenido control médico propio desde el principio,
¿Esto habría llegado a este punto? Ramírez me miró un momento antes de responder. No, con seguimiento regular se habría intervenido antes. Se habrían ajustado las frecuencias de donación o suspendido en periodos críticos. Lo que usted tiene ahora es el resultado de 2 décadas de extracción sin compensación. No dijo nada más. No era necesario. Me levanté, le agradecí y salí. En la calle llamé a Diego. Contestó al segundo tono. ¿Cómo te fue? Anemia crónica, ferritina en 6, densidad ósea comprometida. Hice una pausa. Y no puedo seguir donando. Diego no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tranquila. ¿Ramírez te explicó el tratamiento? Sí. Hierro intravenoso, suplementos, control mensual. Es el protocolo correcto. ¿Vas a seguirlo? Sí. Bien. Una pausa. ¿Cómo estás? Era una pregunta distinta a las anteriores. No sobre los resultados ni el tratamiento, sobre cómo estaba yo. Todavía procesando, dije. Es normal. Llévate el tiempo que necesites. Cortamos. Seguí caminando hacia la parada. Esa noche no llamé a nadie de mi familia. Llegué a casa, comí, me senté en la silla junto a la ventana, saqué la hoja del bolsillo y la puse sobre la mesa. La miré un rato sin releerla. Ya sabía lo que decía. Lo que no sabía todavía era cuándo se lo iba a decir a mis padres. Y cómo. Porque había una diferencia entre decirles que había decidido dejar de donar y mostrarles un papel que explicaba por qué el cuerpo ya no lo podía sostener. Una era una decisión que podían discutir. La otra era un hecho que no tenía dónde ir. El martes por la mañana le mandé un mensaje a mi papá. Esta semana puedo el jueves. Dime a qué hora. Respondió en menos de 5 minutos. A las 7 en casa. Ahí estaré. Guardé el teléfono y seguí con el día. El jueves tenía que ir a la casa de mis padres con la hoja doblada en el bolsillo. Todavía no sabía si iba a sacarla o no, pero sí sabía que esta vez no iba a entrar a esa casa dispuesto a salir sin haber dicho lo que tenía que decir. Eso era nuevo, y por ahora era suficiente. El miércoles Sara me escribió por primera vez desde la llamada del lunes de la semana anterior. ¿Puedes hablar hoy? Le respondí. Mañana voy a casa de papá y mamá. Si quieres estar, está bien. Tardó unos minutos en responder. ¿Va a ser una conversación difícil? Sí. ¿Quieres que esté? Lo pensé. Sara podía estar ahí como aliada o como alguien que necesitaba protección. No sabía todavía cuál de las dos iba a ser, pero si iba a decir lo que tenía que decir, prefería decirlo una sola vez, con todos presentes. Sí, quiero que estés. No respondió con palabras. Solo escribió, ahí estaré. Era poco, pero era algo que no había pasado antes. Sara preguntando si yo quería que estuviera, en lugar de simplemente aparecer o simplemente no aparecer según le convenía. El jueves llegó rápido. Me levanté, me vestí, desayuné. Antes de salir al trabajo, revisé que la hoja de resultados estuviera en el bolsillo interior del saco. Estaba. Durante el día no pensé demasiado en la noche. Había aprendido con los años que pensar anticipadamente en las conversaciones difíciles no las hacía más fáciles. Solo hacía que llegaran 2 veces. Una en la cabeza y otra en la realidad. A las 6:30 salí del trabajo. A las 7:05 estaba frente a la puerta de la casa de mis padres. Toqué el timbre. Desde adentro escuché pasos. Luego la voz de mi mamá diciendo algo que no entendí. La puerta se abrió. Mi papá estaba del otro lado. Me miró un momento. Luego se hizo a un lado para dejarme pasar. «Pasa», dijo. Entré. Sara ya estaba ahí. Estaba sentada en el sofá con las manos juntas sobre las rodillas, sin el teléfono, sin nada en qué ocuparse. Me miró cuando entré. No dijo nada. Yo tampoco. Mi mamá salió de la cocina secándose las manos en un trapo. «¿Quieres algo? Hay café». «No, gracias». Me senté en el sillón frente al sofá. Mi papá ocupó el otro extremo del sofá, lejos de Sara. Mi mamá se quedó de pie un momento. Luego se sentó en la silla junto a la ventana. Los 4 en el mismo cuarto, igual que la semana anterior, pero sin Diego y sin la excusa de una cena. Mi papá habló primero. «Queremos entender qué está pasando». «¿Qué parte?», pregunté. «Todo. La cena, lo que dijiste. Los análisis que mencionó tu mamá. No sabemos nada y somos tu familia». Era una frase construida para sonar razonable. Somos tu familia. Como si eso fuera la respuesta a por qué no les había contado.
Los análisis los hice porque Diego me conectó con un hematólogo, dije. Nunca había tenido seguimiento médico propio. Quería saber cómo estaba. ¿Y cómo estás?, preguntó mi mamá. Saqué la hoja del bolsillo, la desdoblé y la puse sobre la mesa de centro. No la empujé hacia ellos. Solo la dejé ahí. Mi papá la miró sin tocarla. Mi mamá se inclinó levemente hacia adelante. Anemia crónica, dije. Ferritina en 6 cuando el mínimo es 30. Densidad ósea reducida. El médico dice que es resultado de 20 años de donaciones frecuentes sin compensación ni control. Silencio. El médico también dice que no puedo seguir donando. No por ahora. Mi cuerpo no tiene reservas para sostenerlo. Mi mamá miró la hoja. Mi papá seguía sin tocarla. Sara fue la primera en hablar. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé todavía. Depende de cómo responda al tratamiento. Mínimo varios meses. Mi papá se recostó en el sofá. Cruzó los brazos. Cuando habló, su voz era cuidadosa, del tipo que usa cuando está eligiendo cada palabra. Entiendo que los resultados son preocupantes. Pero Sara necesita las donaciones para vivir. Lo sé. Entonces hay que encontrar una solución. Buscar otro donante compatible, hablar con el médico de Sara sobre alternativas. Eso es correcto, dije. Y es exactamente lo que debería haber pasado hace años. Buscar alternativas, no asumir que yo podía sostener esto indefinidamente. Mi papá no respondió de inmediato. Nadie asumió nada, dijo finalmente. Tú nunca dijiste que querías parar. Era la misma frase que había dicho mi mamá días antes. La misma lógica, que mi silencio era consentimiento, que no haber dicho que no equivalía a haber dicho que sí. Tenía 8 años cuando empezó, dije. Y después de eso, cada vez que fui al hospital fue porque la familia lo necesitaba. Nunca porque alguien se sentara conmigo a preguntarme cómo estaba yo o si podía seguir. Eso no es consentimiento. Es que nunca hubo espacio para decir otra cosa. Mi papá abrió la boca. La cerró. Mi mamá tenía los ojos húmedos. No lloraba, pero estaba cerca. No queríamos hacerte daño, dijo. Lo sé. Queríamos salvarle la vida a Sara. También lo sé. Pero salvarle la vida a Sara y cuidarme a mí no eran cosas que no pudieran existir al mismo tiempo. Nunca nadie intentó que existieran al mismo tiempo. Sara no había vuelto a hablar. La miré. Tenía la vista fija en la hoja de resultados sobre la mesa. Sara, dije. Me miró. No te estoy culpando de estar enferma. Nunca te culpé de eso. Ella asintió, despacio. Pero sí te digo que durante 20 años fui al hospital cada mes y nunca me preguntaste cómo salía. Y eso sí dependía de ti. Sara no se defendió. No buscó una explicación. Solo asintió de nuevo, con los labios apretados, mirándome de una manera que no le había visto antes. Mi papá habló. ¿Qué quieres que hagamos? Era la primera vez que me hacía esa pregunta. No qué íbamos a hacer con la situación de Sara, no cómo íbamos a resolver el problema. ¿Qué quería yo? Quiero que busquen alternativas reales para Sara. Hay bancos de sangre, hay registros de donantes compatibles, hay tratamientos que no existían cuando Sara fue diagnosticada. Diego puede orientarlos si necesitan un punto de partida. ¿Y tú?, preguntó mi mamá. Yo voy a seguir el tratamiento que me indicó Ramírez. Y cuando él diga que mis niveles están en condiciones, voy a decidir si retomo las donaciones o no. Esa decisión la tomo yo. Mi papá asintió, lento. No era acuerdo entusiasta. Era el asentimiento de alguien que entiende que no tiene más argumentos. Mi mamá se limpió los ojos. ¿Nos vas a dejar de ver?, preguntó. No, pero las cosas van a ser distintas. No voy a estar disponible de la misma manera que antes. ¿Qué significa eso? Significa que si me llaman porque Sara necesita algo, no voy a ser la primera respuesta automática. Significa que cuando me pregunten cómo estoy, espero que sea una pregunta real, no un paso previo a pedirme algo. El cuarto quedó en silencio. Recogí la hoja de la mesa, la doblé y la guardé de nuevo en el bolsillo. Me levanté. Los quiero, dije, pero me cuido yo primero. Eso no lo voy a negociar. Nadie respondió. No hacía falta. Tomé mi saco del perchero y salí. En la calle el aire estaba frío. Caminé hasta el auto, entré, y me quedé un momento con las manos sobre el volante sin encender el motor. Había dicho lo que tenía que decir, sin rabia, sin reproches acumulados, sin la necesidad de que nadie lo reconociera en ese momento. Lo había dicho. Eso era suficiente. Encendí el motor y me fui, y el primer tratamiento de hierro intravenoso fue un martes por la mañana.
Ramírez me había explicado el procedimiento. 1 hora sentado con una vía en el brazo, el suero pasando despacio, posibles mareos al terminar. Me recomendó ir en ayunas y tener el resto del día tranquilo. Fui solo. Me senté en la misma sala donde hacía las donaciones para Sara, pero en una silla diferente, en el lado opuesto. La enfermera que me atendió no era la misma de siempre. Me preguntó si era la primera vez. Le dije que sí, en ese sentido. Durante la hora que duró el tratamiento no pensé en nada en particular. Miré por la ventana. Bebí agua. Cuando terminó me quedé 10 minutos más sentado, como indicaba el protocolo, y luego salí. No tuve mareos. Caminé hasta el auto despacio, entré, y me quedé un momento en silencio. Era la primera vez que salía de ese hospital, sin el cansancio acumulado de haber dado algo. Era una diferencia pequeña, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Esa misma semana, Sara llamó a mis padres para decirles que había iniciado el proceso de búsqueda en el Registro Nacional de Donantes. Diego la había orientado. Había al menos 3 perfiles compatibles en la base de datos que requerían confirmación adicional. No era una solución inmediata, pero era un camino real que nunca habían buscado porque nunca habían necesitado buscarlo. Me enteré por mi mamá, que me lo contó por mensaje con un tono que mezclaba alivio y algo que no supe identificar bien. Tal vez era la incomodidad de descubrir que la solución había existido siempre y que nadie la había buscado mientras yo estaba disponible. Le respondí, bien, espero que encuentren un donante pronto. Nada más. Las semanas siguientes tuvieron un ritmo distinto al que estaba acostumbrado, sin la cita mensual al hospital, sin los días de recuperación después, sin el cansancio de fondo que había normalizado tanto que ya no lo reconocía como cansancio, sino simplemente como mi estado habitual. Con el tratamiento empezando a hacer efecto, noté cosas pequeñas. Llegaba al final del día sin el peso en los hombros que creía que era solo estrés. Podía concentrarme más tiempo sin que la cabeza se fuera. Un sábado salí a caminar sin propósito, y llegué a 40 minutos antes de querer volver, algo que no habría podido sostener semanas antes. Ramírez me revisó a las 3 semanas. La hemoglobina había subido a 11,4, todavía baja pero en movimiento. Va bien, dijo. Siga con el protocolo. Diego me escribía cada tanto. No para preguntar sobre la familia ni sobre Sara, para preguntar cómo iban los niveles, si había tenido efectos secundarios, si estaba durmiendo mejor. Eran mensajes cortos, directos, del mismo tipo que los primeros. Los respondía con la misma brevedad. Un día me preguntó si quería tomar un café, sin contexto adicional, sin agenda implícita. Quedamos un miércoles al mediodía cerca de su clínica. Pedimos café. Hablamos de cosas que no tenían nada que ver con Sara ni con mi familia. Su trabajo, un caso complicado que había tenido esa semana, algo que había leído. Fue una conversación normal entre 2 personas que todavía se estaban conociendo. Antes de irnos me preguntó algo que no esperaba. ¿Cómo era tu vida antes de todo esto? Antes de que empezaran las donaciones. Lo pensé. Jugaba béisbol, dije. Era bueno. El entrenador decía que tenía posibilidades reales. ¿Lo dejaste por las donaciones? En 2.º año. Ya no podía terminar los entrenamientos. Dije que tenía problemas de respiración porque era más fácil que explicar lo otro. Diego asintió. ¿Extrañas el béisbol? A veces, pero ya pasó mucho tiempo. ¿Haces algo físico ahora? Camino. Desde hace unas semanas más que antes. Cuando tus niveles estén estables podrías retomar algo. No béisbol necesariamente, pero algo. El ejercicio va a ayudar con la densidad ósea también. No era un consejo médico formal, era una conversación. Y sentí la diferencia. Esa tarde, de vuelta en el trabajo, recibí un mensaje de Sara. Encontraron un donante compatible. Confirmación la próxima semana. Lo leí 2 veces. Le respondí. Me alegra. Era verdad. No había en eso ironía ni distancia calculada. Me alegraba que Sara tuviera una solución que no dependiera de mí. Me alegraba por ella y me alegraba por mí. Y las 2 cosas podían existir al mismo tiempo sin que una cancelara la otra. Esa noche llamé a mis padres. No porque alguien me lo hubiera pedido, porque quise, contestó mi mamá. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, los niveles están mejorando. Me alegra. Una pausa. ¿Vas a venir el domingo? Los domingos eran la comida familiar. Había dejado de ir desde la noche de la cena, sin decirlo explícitamente, simplemente sin aparecer. Sí, dije. Voy. Mi mamá no dijo nada por un momento. Te tengo tu plato favorito. No tienes que hacer eso. Lo sé, pero quiero. Cortamos.
Me quedé con el teléfono en la mano pensando en el domingo, no con ansiedad ni con expectativa particular, solo reconociendo que ir era distinto ahora, que podía estar ahí sin que eso significara que había vuelto a ser lo que era antes. El domingo era el domingo, nada más, y eso, por primera vez, era suficiente para querer ir. El domingo llegué a las 12:30. Mi mamá abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Me miró un momento, luego se hizo a un lado. En la cocina había olor a comida. En la mesa ya estaban los platos puestos. Mi papá estaba en la sala. Se levantó cuando entré. No hubo abrazo. Nos dimos la mano, que era lo que hacíamos siempre, y me señaló la silla donde me sentaba desde niño. Sara llegó 20 minutos después, sola. Entró con el saco todavía puesto, saludó a mis padres, se sentó frente a mí. Me miró. ¿Cómo van los niveles? Subiendo. Ramírez dice que en 2 meses más deberían estar en rango normal. Asintió. No dijo nada más sobre eso. Comimos. Mi mamá había hecho el estofado que yo pedía de niño, con las papas cortadas de la manera específica que le había enseñado su madre. No mencioné que lo recordaba. No hacía falta. La conversación durante la comida fue sobre cosas concretas. El trabajo de mi papá, un problema con la plomería en la casa, algo que había pasado en el edificio de Sara. Nadie mencionó los análisis, ni las donaciones, ni la noche de la cena de manera directa. Era la primera comida familiar en semanas que no giraba alrededor de un problema que yo tenía que resolver. Al terminar, mientras mi mamá recogía los platos, mi papá me pidió que me quedara un momento. Sara entró a ayudar en la cocina. Quedamos los dos solos en la sala. Mi papá no fue inmediatamente al punto. Tomó su café, lo miró, lo dejó en la mesa. Quiero pedirte disculpas, dijo. Lo miré. No lo hicimos bien. Tu mamá y yo. Vimos lo que necesitaba Sara y no vimos lo que te costaba a ti. No porque no nos importaras, sino porque era más fácil no verlo. No era una disculpa elaborada. Era corta, directa, sin excusas añadidas al final. Era la primera vez que mi papá decía algo así sin agregar un pero detrás. Lo sé, dije. ¿Es suficiente? Lo pensé un momento. Es un inicio. Mi papá asintió. Tomó el café. No buscó más palabras y yo tampoco. Era suficiente con lo que había dicho. Sara salió de la cocina cuando mi mamá ya estaba lavando los platos. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas, me miró. El donante confirmó la semana que viene, dijo. Primera donación en 2 semanas. Bien. Diego me explicó cómo funciona el proceso. Es más complicado que contigo porque no es familiar directo. Hay más protocolos, pero funciona. ¿Cómo te sientes con eso? Sara tardó un momento. Raro. Toda la vida fui al hospital y tú estabas ahí. Era algo que daba por sentado sin pensar que lo daba por sentado. Hizo una pausa. No te lo dije antes porque no sabía cómo decirlo sin que sonara a excusa. No es una excusa, es lo que pasó. Sí, pero igual está mal. No le dije que no importaba porque sí importaba. No le dije que todo estaba bien porque no todo estaba bien todavía. Solo asentí y ella lo entendió. Salí de la casa de mis padres a las 3 de la tarde. El sol todavía estaba alto. Caminé hasta el auto despacio, sin apuro. Antes de encender el motor le mandé un mensaje a Diego. El domingo estuvo bien. Respondió rápido. Me alegra. ¿Cómo estás tú? Bien. Distinto pero bien. Distinto es bueno. Guardé el teléfono y encendí el motor. En los meses que siguieron las cosas cambiaron de manera gradual, sin momentos grandes ni resoluciones definitivas. Así es como cambian las cosas reales. Mis niveles llegaron a rango normal en el 3er mes de tratamiento. Ramírez me dio el alta del protocolo intensivo y me dejó con suplementos y control cada 3 meses. En la última visita me dijo, siga así, y en un año no va a notar diferencia con alguien que nunca tuvo este historial. No era una garantía, era una posibilidad, y eso era suficiente. Sara tuvo su primer donación del nuevo donante en marzo. Me lo contó por mensaje, sin drama. Le respondí que me alegraba. Era verdad. Con mis padres las cosas siguieron su propio ritmo. Los domingos volví a ir con regularidad. No todos, pero sí la mayoría. Mi mamá aprendió a preguntarme cómo estaba sin que fuera un preámbulo para otra cosa. Mi papá aprendió a escuchar la respuesta. No era perfecto, pero era real, y era distinto a lo que había sido. Con Diego la amistad creció despacio, del tipo que crece cuando no hay prisa. Tomábamos café cada 2 o 3 semanas. Hablábamos de trabajo, de cosas que leíamos, de nada en particular.
Era la primera amistad en mucho tiempo que no tenía ninguna historia familiar debajo. Un día, en uno de esos cafés, me preguntó si había vuelto a hacer algo físico. Le dije que había empezado a ir al gimnasio 2 veces por semana. ¿Béisbol?, preguntó. No, pero fui a ver un partido el fin de semana pasado, el primero en años. ¿Cómo estuvo? Bien, dije. Estuvo bien. No era nostalgia. Era solo un partido. Un domingo por la tarde. Yo sentado en las gradas con un café en la mano mirando algo que de niño había amado y que la vida había interrumpido antes de tiempo. No era recuperar el pasado, era reconocer que el presente tenía espacio para cosas que antes no cabían. Las marcas en mis brazos seguían ahí. Eso no iba a cambiar, pero había dejado de cubrírmelas con la misma automatismo de antes. No porque quisiera que las vieran, sino porque había dejado de importarme con la misma urgencia de siempre. Eran parte de lo que había pasado, no de lo que venía. Un martes ordinario, saliendo del trabajo, me subí al autobús y me senté junto a la ventana. El trayecto de siempre, las mismas calles, la misma gente. En un momento dado me di cuenta de que no estaba cansado. No de manera extraordinaria, no como un logro, solo que el cansancio que había sido el fondo constante de mi vida durante años no estaba ahí esa tarde. El cuerpo estaba bien, la cabeza estaba tranquila. Era un martes, nada especial, pero era mío.